Adolf Hitler, entrevistado por George Bierek. La entrevista fue publicada el 9 de julio de 1932. Vale la pena, en este caso, tener bien en cuenta esa fecha, especialmente porque sabemos lo que vino después. Les voy a leer la introducción tal como está publicada la entrevista y después, que incluso donde habla de lo que le pasó al propio periodista y después nos metemos de lleno en ella. Una entrevista muy, muy interesante, eso, especialmente para los que tenemos la suerte de haber nacido después y comprender los sucesos históricos. Pero hay elementos conceptuales que aparecen y que permiten comprender por lo menos qué era lo que tenía Hitler en la cabeza y las consecuencias que eso tuvo en la práctica. Hitler, ustedes saben, nació en el 1889, muere en el 45, más allá de las polémicas o los supuestos misterios acerca de su muerte, que los historiadores dicen que no son tal. Nació en Austria, era hijo de un oficial de aduanas que cambió su apellido, se llamaba Schrick Gruber, eh, lo transformó en Hitler. Desde muy joven su ambición fue convertirse en artista y arquitecto, pero sus deseos se vieron frustrados por el fracaso académico. Vivió varios años en Viena, donde desempeñó diferentes trabajos incidentales y germinó su rechazo hacia los judíos y los sindicalistas. Esto va a aparecer muy fuerte después en la entrevista, la cuestión obviamente de la raza y lo que finalmente derivó en el genocidio, y también es su disputa contra los marxistas. Es interesante como en qué lugar también él reivindica el socialismo y explica la cuestión del nacionalsocialismo. A veces uno escucha en los debates actuales insólitos, casi diría como con problemas de lectocomprensión respecto de que de cargarle a Hitler cierto socialismo y emparentarlo con el socialismo de izquierda. Y él explica ahí la disputa que tiene y por qué se quiere apropiar de ese concepto. Se trasladó a Múnich en 1913 para librarse del servicio militar, qué paradoja, pero al año siguiente, cuando fue declarada la guerra, se alistó en el ejército bávaro. Habiendo alcanzado el grado de cabo, fue galardonado con la Cruz de Hierro, por su valor como correo, pero cuando llegó al final de la guerra era un inválido. Había sido herido y como consecuencia de un ataque con gases perdió temporalmente la vista. Su amargura por la derrota, de la que culpaba a los judíos y a los socialistas, le indujo a infiltrarse como espía del ejército en partidos políticos minoritarios. Finalmente se unió a uno de ellos, haciéndose rápidamente con el control y rebautizándolo con el nombre de Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. En 1923 tomó parte en el putsch de la cervecería en Múnich, un conato de golpe de Estado contra el gobierno republicano de Baviera. La policía barrió con sus ametralladoras la marcha de las tropas de asalto nazis y Hitler pasó 9 meses en la cárcel, durante los cuales dictó a Rudolf Hess el famoso Mi lucha, ¿no? El Mein Kampf, su credo político autobiográfico. Tras su liberación empezó a atraer el respaldo de las masas hacia el partido nazi. En plena depresión económica, Hitler recurrió a su comprensión intuitiva de la psicología de las masas, a la manipulación de la paranoia antisemita, que él mismo compartía, y a su forma de entender la propaganda y la gran mentira, para creer, gran mentira lo pone entre comillas acá el presentador, para crear una coalición de obreros industriales del Ruhr y financieros descontentos. Se presentó sin éxito a las elecciones presidenciales del 32, pero su contrincante en las mismas, que era von Hindenburg, le nombró canciller en enero del 33. En pocas semanas había organizado la quema del Reichstag, culpando de ella a los comunistas, y en los subsiguientes comicios generales los nazis se dedicaban a intimidar a otros partidos, asegurándose la victoria por una estrecha mayoría. A partir de ese momento, Hitler fue asumiendo progresivamente el poder absoluto y recurrió a su cuerpo de seguridad, las SS, para purgar a los nazis rivales en el 34. Puso en marcha el rearme de Alemania y adoptó una política exterior agresiva y expansionista, recobrando las tierras del Rin, anexionándose a Austria e invadiendo Checoslovaquia. Eso también va a aparecer en la entrevista, que recuerden que es del 32. Su ataque contra Polonia desencadenó la Segunda Guerra Mundial, eso ustedes lo saben. Se suicidó en compañía de su amante, Eva Braun, con la que se casó en el último minuto, en 1945, cuando los rusos estaban a punto de penetrar en su búnker subterráneo.
Como entrevistado, Hitler distaba mucho de ser un personaje ideal, dado que era profundamente egocéntrico. Cuando recibió a Knickerbocker del Chicago Tribune, este solo tuvo ocasión de hacerle un par de preguntas antes de que Hitler se embarcase en un monólogo de 90 minutos como si estuviera dirigiéndose a una multitud. La tendencia al monólogo está también presente en esta entrevista realizada por Viereck. El periodista la había visitado por primera vez en el 25, cuando aún era prácticamente un desconocido. Entonces escribió, cito, si es que vive, este hombre hará historia, para bien o para mal. Verdaderamente Viereck fue un visionario en ese sentido. En este caso, por supuesto, era una historia para mal. Hizo ambas cosas, bueno, dice aquí la presentación. Se le definió como el mecanismo de sobrecomprensión del complejo de inferioridad alemán. Buena frase. Viereck estuvo más acertado en sus predicciones que la periodista norteamericana Dorothy Thompson, que también entrevistó a Hitler en abril del 32 para Cosmopolitan. La tuvo esperando una hora y no consiguió impresionarla lo más mínimo. Cito a la periodista. Dice, cuando finalmente tuve acceso al salón de Hitler en el Hotel Kaiserhof, estaba segura de que iba a entrevistar al futuro dirigente de Alemania. Pero en menos de un minuto me convencí de lo contrario. No me llevó más tiempo darme cuenta de la pasmosa insignificancia de un hombre que ha despertado la curiosidad del mundo. Era un ser amorfo, carente de identidad, un individuo cuyo semblante es una caricatura, cuyo esqueleto es cartilaginoso, sin estructura ósea. Es irrelevante y voluble, desequilibrado e inseguro. Es el paradigma en persona del hombrecillo. La entrevista fue posteriormente publicada en forma de un libro titulado I Saw Hitler, o sea, yo vi a Hitler. Furioso, Hitler responsabilizó al Putzi Hafstern, no sé si lo estoy pronunciando bien, seguro que no, de que había estudiado en Harvard y era el encargado de las relaciones con la prensa extranjera. Este declaró que Thompson había acudido borracha a realizar la entrevista. Por lo que a Viereck se refiere, expresó sus dudas acerca de las historias de atrocidades cometidas por los alemanes a finales de la década del 30 e intentó mantener a Estados Unidos al margen de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente fue hecho prisionero y padeció psicosis de guerra. Su carrera como entrevistador se vio truncada antes de la posguerra. Comienzo ahora sí estrictamente la entrevista. Dice, cuando me haga cargo de Alemania, dice, terminaré con el vasallaje ante el extranjero y con el bolchevismo en nuestro país. Adolf Hitler apuró su taza como si en lugar de té contuviese la esencia vital del bolchevismo. El bolchevismo es nuestra mayor amenaza, prosiguió el jefe de los camisas pardas, los fascistas alemanes, mientras me dirigía una mirada ominosa, dice Viereck. Acabar con el bolchevismo es devolver el poder a 70 millones de personas. Francia no debe su potencia al ejército, sino a las fuerzas del bolchevismo y la disensión que actúan en el seno de nuestro país. El bolchevismo alemán mantiene vigentes los tratados de Versalles y Saint-Germain. El tratado de paz y el bolchevismo son dos cabezas de un mismo monstruo. Debemos cegar ambas. Cuando Adolf Hitler anunció su programa, el advenimiento del Tercer Imperio que proclamaba, parecía encontrarse aún al final del arco iris. Elección tras elección, el poder de Hitler fue creciendo. Aún siendo incapaz de desalojar a Hindenburg de la presidencia, Hitler lidera hoy el mayor partido de Alemania. A menos que Hindenburg asuma poderes dictatoriales o que un giro inesperado dé al traste con todas las previsiones, el partido de Hitler se encargará de organizar el Reichstag y controlará al gobierno. La lucha de Hitler no va dirigida contra Hindenburg, sino contra el canciller Brüning. No es posible que el sucesor de este pueda mantenerse en el poder sin el apoyo del nacionalsocialismo. En su foro interno, muchos de los que votaron por Hindenburg estaban con Hitler, pero un sentido profundamente arraigado de la lealtad les había impulsado a conceder su voto al viejo mariscal de campo. A menos que de la noche a la mañana surja un nuevo líder, no hay nadie en Alemania que pueda enfrentarse a Hitler, a excepción de Hindenburg. Y Hindenburg tiene 85 años. El tiempo y la recalcitrante oposición de Francia juegan a favor de Hitler, de no ser que un movimiento en falso por su parte o la disensión en el seno del partido le nieguen la oportunidad de asumir el papel de un Mussolini alemán. El primer imperio alemán tocó a su fin cuando Napoleón obligó al emperador austríaco a rendir la corona imperial. El segundo lo hizo cuando Guillermo II, siguiendo los consejos de Hindenburg, buscó refugio en Holanda. De manera lenta pero imparable empieza a emerger el Tercer Reich, aunque puede que prescinda de cetros y coronas.
No entrevisté a Hitler en su cuartel general de Múnich, sino en la residencia privada de un antiguo almirante de la Marina alemana. Discutimos el futuro de Alemania en torno a unas tazas de té. ¿Por qué se define usted como nacionalsocialista cuando su programa de partido es la antítesis misma de todo aquello que normalmente se vincula con el socialismo? Como respuesta, Hitler puso su taza de té sobre la mesa y se dirigió a mí con tono beligerante. El socialismo es la ciencia que se ocupa del bien común. El socialismo es lo mismo que el comunismo. El marxismo no es el socialismo. Los marxistas se han apropiado del término y han cambiado su significado. Yo arrebataré el socialismo a los socialistas. El socialismo es una antigua institución aria y germánica, dice Hitler. Nuestros antepasados compartían ciertas tierras y cultivaban la idea del bien común. El marxismo no tiene derecho a disfrazarse de socialismo. Al contrario que el marxismo, el socialismo no rechaza la propiedad privada. Al contrario que el marxismo, no implica renegar de la propia personalidad. Al contrario que el marxismo, el socialismo es patriótico, dice Hitler. Podríamos haber escogido el nombre de Partido Liberal, pero decidimos llamarnos a nosotros mismos nacionalsocialistas. Fíjese qué interesante cómo los términos cambian, ¿no? Pero él lo tiene bien en claro. No somos internacionalistas. Nuestro socialismo es nacional. Esto a propósito, por ejemplo, de lo que habíamos visto la semana pasada con la entrevista a Marx, ¿no? Exigimos que el Estado satisfaga las justas reclamaciones de las clases productoras sobre la base de la solidaridad racial, ¿no? Y claramente está la cuestión racial ahí. Para nosotros, fíjense, dice, Estado y raza son la misma cosa. De aquí lo que va a venir después, ¿no? El desastre posterior. Hitler no responde al prototipo germánico puro. Su pelo oscuro denuncia la existencia de algún antecesor alpino. Durante años se negó a ser fotografiado. Formaba parte de su estrategia. Deseaba ser conocido tan solo por sus amigos, de modo que en los momentos de crisis pudiese aparecer en cualquier lugar sin ser detectado. Hoy ya no es un desconocido, ni siquiera en las más remotas aldeas alemanas. Su apariencia contrasta de un modo extraño con la agresividad de sus opiniones. Nunca hubo reformista de tan amables maneras capaz de echar a pique el barco del Estado o de cegar tantas gargantas políticas. Continué con mi interrogatorio. ¿Cuáles son los pilares básicos de su plataforma? Creemos en una mente sana en un cuerpo sano, dice. El cuerpo político debe estar sano para que el espíritu pueda ser saludable. La salud moral y la física son la misma cosa. Mussolini, se le interrumpí, me hizo la misma observación. Hitler sonrió de oreja a oreja. El ambiente de los barrios bajos es el responsable de las 9/10 partes de toda depravación humana y el alcohol de la restante. Ningún hombre saludable puede ser marxista. Los hombres sanos reconocen el valor del individuo, dice Hitler. Nos enfrentamos a las fuerzas del desastre y la degeneración. Baviera es un lugar relativamente saludable porque no está totalmente industrializado. Esa es otra discusión interesante, una discusión acerca también de lo que estos líderes pensaban de lo que vendría, la relación con el campo, la industria. Sin embargo, toda Alemania, incluida Baviera, está condenada a una industrialización intensiva debido a lo limitado de su territorio. Fíjense el rol que va a ocupar el campesinado acá. Si deseamos salvar a Alemania, debemos asegurarnos de que nuestros agricultores permanezcan fieles a la tierra. Para conseguirlo, habrán de disponer de espacio para respirar y para trabajar. ¿De dónde saldrá ese espacio? Debemos conservar las colonias y expandirnos hacia el este. Hubo un tiempo en que podríamos haber compartido el dominio del mundo con Inglaterra. Ahora solo podemos estirar nuestras acalambradas piernas hacia el este. El Báltico es esencialmente un lago alemán. ¿No sería posible para Alemania reconquistar económicamente el mundo sin ampliar su territorio? Le pregunta Bierek. Hitler negó enfáticamente con la cabeza. Dice, el imperialismo económico como el militar depende del poder. No puede existir un comercio global a gran escala sin un poder a nivel mundial. Nuestro pueblo no ha aprendido a pensar en términos de poder y comercio globales. En cualquier caso, Alemania no puede crecer comercial o territorialmente hasta que recupere lo que ha perdido y se encuentre a sí misma. Ahí está muy fuerte esta idea de
en la Primera Guerra hemos perdido algo y el tratado que vino posteriormente nos ha perjudicado, ¿no? Estamos en una situación similar a la de un hombre cuya casa ha ardido. Antes de embarcarse en planes más ambiciosos, necesita un tejado bajo el que guarecerse. Hemos conseguido levantar un refugio de emergencia que nos protege de la lluvia, pero no habíamos contado con el granizo. Sobre nosotros han caído auténticas tormentas de calamidades. Alemania ha vivido un temporal de catástrofes nacionales, morales y económicas. Nuestro demoralizado sistema de partidos es un síntoma del desastre. Las mayorías parlamentarias fluctúan con arreglo a la moda del momento. El gobierno parlamentario abre las puertas al bolchevismo. ¿No es partidario, como lo son algunos militaristas alemanes, de una alianza con la Rusia soviética?, le pregunta Viereck. Hitler elude una contestación directa a esta pregunta. Ya lo había hecho antes, cuando Liberty le pidió que respondiese a la afirmación de Trotsky de que su toma del poder en Alemania supondría una lucha a muerte entre las naciones europeas encabezadas por Alemania y la Unión Soviética. Probablemente a Hitler no le convenga atacar al bolchevismo en Rusia, decía. Incluso es posible que si corre peligro de perder el juego, considere una posible alianza con el bolchevismo como su última baza. Si, como sugirió en una ocasión, el capitalismo se niega a reconocer que los nacionalistas son el último baluarte de la propiedad privada, si el capital dificulta su lucha, Alemania podría verse empujada a ceder al seductor canto de la sirena soviética. Pero él parece decidido a impedir como sea que el bolchevismo arraigue en Alemania. Fin de la cita. Hasta el momento Hitler ha respondido con recelo a las propuestas del canciller Brüning y otros políticos que deseaban formar un frente político unido. No cabe duda de que ahora, a la vista del constante aumento de los votos favorables al nacionalsocialismo, Hitler estará más predispuesto a llegar a acuerdos sobre asuntos esenciales con otros partidos. Las combinaciones políticas de las que depende un frente unido, me señaló Hitler, son demasiado inestables. Hacen prácticamente imposible una política claramente definida. En todas partes observo un permanente vaivén de compromisos y concesiones. Nuestras fuerzas constructivas se enfrentan a la tiranía de los números, dice. Cometimos el error de aplicar la aritmética y los mecanismos del mundo económico a la vida. Estamos amenazados por un crecimiento constante de las cifras y una progresiva disminución de los ideales. Los números como tal carecen de importancia. Pero suponga que Francia tomase represalias invadiendo suelo alemán. Ya lo hizo antes en el Ruhr, se puede hacerlo de nuevo. No importa cuántos kilómetros cuadrados ocupe el enemigo, respondió Hitler, enormemente soliviantado, si despierta el espíritu nacional. 10 millones de alemanes libres, dispuestos a morir a cambio de que su país pueda vivir, son más poderosos que 50 millones cuya voluntad está paralizada y cuya conciencia racial está infectada por extranjeros. Queremos una gran Alemania que unifique todas las tribus germánicas, pero nuestra salvación puede tener su origen en el más pequeño de los rincones. Aunque solo dispusiéramos de 4 hectáreas de terreno, si estuviéramos empeñados en defenderlas con nuestras vidas, esas 4 hectáreas se convertirían en el foco de la regeneración. Nuestros trabajadores tienen 2 almas, una es alemana, la otra es marciana. Hemos de hacer que despierte el espíritu alemán. Debemos extirpar el cáncer del marxismo. El marxismo y el germanismo son antitéticos. En mi visión del Estado alemán no habrá lugar para el extraño, para el derrochador, el usurero o el especulador, ni para nadie que sea incapaz de realizar un trabajo productivo. Aquí está el germen de lo que pasó después, claramente, ¿no? Dice Viereck para terminar ya. Las venas de la frente de Hitler se hincharon amenazadoramente. Su voz llenaba la habitación. Hubo un ruido en la puerta. Sus seguidores, que permanecen siempre cerca de él, como una guardia personal, recordaron al líder que debía asistir a un mitin para arengar a los reunidos. Hitler se bebió el té de un trago y se levantó. Así termina esta entrevista a Adolf Hitler realizada por Georg Viereck. Fue publicado el 9 de julio de 1932.